Buenas tardes, buenas noches, buen día a todos los amigos, los que se vayan incorporando. Esta vez, esta vez tengo yo invitados a don Patricio Pérez y a Donaldo Tazara. Así que sacando un poco de su rol habitual a Patricio, para que se pueda sentir de manera mucho más relajada, sin la presión de tener ahí entrevistando a alguien. Así que, y bueno, y nuestro Genial. psicólogo, Donaldo Tazara, que para mucha gente que no te conoce, me gustaría que te presentaras tú dentro de lo que estás haciendo, porque hemos hecho amistades en tiempos pandémicos, que es sorprendente. Así que, por favor, preséntate un poquito, para que te conozcan más. Bueno, primero que nada, un saludo ahí a mi amigo Patricio Pérez también, que he tenido la oportunidad de trabajar con él y ayudar, poner un granito de arena a la causa. También contigo, Juan Miguel, un gran abrazo a la distancia, que también hemos tenido entrevistas y nos conocemos personal, o sea, bueno, telefónicamente. Y bueno, yo soy psicólogo clínico y también en estos años, bueno, no me he dedicado a la psicología clínica por medio de las redes, sino me he dedicado al análisis de la psicología más, a lo que es la ingeniería social o la psicología social, del por qué la gente o la conducta humana de forma colectiva se muestra de una forma, o por qué nos comportamos, o cómo nace esto de la conducta en relación a la sociedad, ¿cierto? Entonces ese ha sido como mi trabajo, no de los últimos 2 años, sino que es un trabajo que vengo haciendo ya más de una década, pero que, bueno, ahora el campo cultivo con todo lo que está pasando, se ha dado que las teorías no eran tan teorías y que son hechos datables. Así que yo diría que ese ha sido el aporte teórico que le he podido dar en estas entrevistas con Patricio, contigo, con otras personas, y también desde mi canal. Así que, bueno, si ha servido, espero que siga siendo. Eso. Oye, Aldo, ¿eres casado, soltero, emparejado? ¿Qué? Yo soy soltero. Ya. Relación amistosa, social, en pareja. No, todo bien, todo bien, todo bien. No me No, estás dedicado, respondiendo. prefiero que no. No, ¿Tienes la verdad, polola? no, yo soy soltero, yo estoy dedicado a otras cosas, no, no se me dan esos tiempos para tener pareja. Ya. Lo que pasa es que lo que yo he visto a lo largo del tiempo, estoy hablando de este último tiempo, ¿no? De los 2 años y medio, de esta falsedad que estamos viviendo, eh, que hemos conocido a esta gente, pero no la conocemos más allá, es como quedarse un poco con la cáscara, un poco con lo que hacen, y a mí me gusta ir más adentro, más profundo, así que por eso, por saber un poco. Don Patricio, aparte usted es conductor de radio, cuéntenos, ¿es casado, soltero, tiene hijos? ¿Qué nos cuenta? El estado civil. Sí, yo tengo mi segunda pareja hace ya 20 años. Estoy en segundas nupcias. Ya llevo 20 años con Viviana. Tenemos un hijo, un varoncito de 8 años. Lo tenemos en casa aquí estudiando homeschool debido a los tiempos conflictivos que se están viviendo. Por cierto, lo estamos cuidando mucho en ese aspecto. Y bueno, con respecto a mis restantes hijas, sí tengo dos hijas más ya sobre los 20 años. Una ya está egresada de la universidad en nutrición y dietética. También estudió periodismo ella, me ayudó en los primeros tiempos de la radio lleva 7 años. Pero estamos en la resistencia, cambiamos, digamos, el folio hace 2 años y medio para dedicarnos combativamente a esto ya directamente y al 100%. Dejamos todo el tema turístico, comercial, por lo menos en este medio, para trabajar la lucha propiamente tal. Y bueno, mi hija me ayudó en el camino, pero ahora está como entró a estudiar otra cosa a la universidad y se concentró en eso. Aparte tiene un hijo también, que es mi primer nieto. Así es que está ahí abocada a sus temas y me dejó aquí enfrentando al monstruo de mil cabezas prácticamente solo, pero con mucha ayuda también de Viviana. Ella es una crítica bastante aguda de lo que hacemos bien y por ahí nos caemos también. Así es que es un muy buen espejo en esta batalla, en esta guerra que estamos haciendo. Ella
dentro del anonimato es tremendamente importantísima, una pieza importantísima en todo esto. Eso por ahora, no sé. Ah, qué bueno, saludos para ella. Eh, bueno, feliz primavera, ¿ya? Dentro de lo posible, no sé si vamos a tener tan feliz primavera, porque viene recargado de noticias, ¿no? O sea, hoy, bueno, este programa que ha grabado, lo exhibiremos en nuestros respectivos canales. Vamos a Yo sufrir los alérgicos aprovecharé de también. subir. ¿Ah? Vamos a sufrir los alérgicos ahora. Sí, los rabiosos. Claro. Es que normalmente se es alérgico a algo o a alguien, ¿no? Así que si podemos superar esa rabia, se superan las alergias también. Y las alergias primaverales tienen mucho que ver con la frustración humana de ver que en la naturaleza todo se renueva, menos nosotros, ¿no? Y eso produce, eh, Aldo tal vez lo pueda explicar esto, pero produce una frustración profunda, interna, muy grande, que se manifiesta, se somatiza en distintos niveles de alergia de acuerdo a lo que cada persona está focalizando, visualizando cómo debía ser la vida y lo que le está deparando a él. Y ahí es donde vienen estas alergias. Sí. Eso es como una contribución al tema de la alergia. Bueno, llegó esto y sí les voy a pedir que tengamos las precauciones correspondientes para que no me castiguen ni me penalicen en YouTube, que ya lo han hecho ya. Así que, y sin mucho, ¿ah? O sea, solamente por haberles dado con huasca firme a la gente del gobierno, por eso me penalizaron. Me dijeron que tenía que ver con desinformación médica y no había tal desinformación. La apelación duró 30 segundos y rechazada. O sea, esto funciona con algoritmos, con inteligencia artificial, me imagino, y alguien que toma decisiones, y los gobiernos que deben tener teléfonos para llamar a YouTube si hay algo que les molesta, y llaman y se eliminan. Así que en ese sentido cuidemos el lenguaje para poder decir de todo, ¿ah? En contra, hablar las cosas como son. Y No problema. sí, bueno, yo estoy esperando, no estoy haciendo ningún comentario en relación a los anuncios hechos ayer, ¿ya? De que se elimina el bozal y el pase. eh, Quiero verlo. Para mí, en este sentido, yo tengo una fe enorme, tengo una fe en la divinidad, en los que nos gobiernan o los que están en las sombras, que también nos gobiernan, ¿no? O sea, no creo nada. Ver para creer en ese sentido. Entonces, y quiero ver para hacer el análisis, porque no me gusta lo que se está diciendo que va a ocurrir. O sea, yo tengo la sensación que esto es como una anestesia, la píldora tranquilizante, porque detrás viene algo peor. Esa es la sensación que yo tengo respecto de los anuncios. Hubo mucha gente que se alegró, a mí me felicitaron como nunca, Sí, porque me felicitaron por la ayuda, por lo que yo he trabajado. Yo voy a seguir trabajando, me la voy a seguir jugando en forma perseverante, pero yo siento que esto, o sea, si bien es cierto, nos va a hacer a nosotros la vida más fácil, a todos los que somos pura sangre, felicidades a los pura sangre, porque hemos podido seguir adelante y se darán cuenta que llegamos invictos a este momento. Así que felicitaciones en ese sentido, ¿ya? Pero yo creo que esto viene con cuchufleta, viene cosas escondidas bajo la manga. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Aldo o yo. Pato, por favor. Ya, bueno, sí, de todas maneras, también recibimos bastantes felicitaciones de mi lado. Mucha gente, me emocioné hasta cierto punto porque una frase que me quedó allí como
digamos, en el ámbito emocional, fue lo que dijo una auditora, de que en toda esta pandemia estaba Dios y estabas tú, por mí. Y gracias por mantenerme, digamos, sobreviviendo en todo este periodo de tiempo. O sea, realmente había gente que creía fervientemente en todo lo que nosotros entregábamos periódicamente, con nuestra entrega en la información, con nuestra, digamos, nuestra visión también personal en base a la experiencia y la evidencia de lo que significaba todo este enfrentamiento con la gente oscura, con esta confabulación planetaria, que bueno, Aldo lo lleva mucho tiempo también investigando. También yo no soy tan un aparecido en este tema de toda esta conspiración mundial, que eso es lo que es. Ya venía haciendo muchos programas de hace varios años en la radio convencional, desde prácticamente el año 2000, en muchas radios aquí en la región de los lagos, los ríos, etcétera, etcétera. Eh, Había unas verdaderas cadenas de radio que me transmitían mis cosas, hasta 20 radios llegué a tener en la frecuencia modulada sobre estos temas, pero paulatinamente esto lo fueron bajando por razones obvias. Este tema es muy, muy controvertido para los medios, digamos, convencionales, y prácticamente dejó de existir después la posibilidad de poder seguir emitiéndolos. Pero ya ahí quedó el archivo y lo estoy pasando también, por suerte, en el web, en la surdechileradio.cl. Lo estamos pasando periódicamente todos estos archivos, así que la gente que quiera interiorizarse más de lo que hemos hecho, lo que hemos archivado, ahí está girando, rotando la información, los programas que hicimos durante tantos años. Pero lo potente, obviamente, que llegó en 2020, y ahí ya prácticamente me descartaron absolutamente la posibilidad de poder subir información a radios convencionales aquí, por sobre todo en la región, en donde tenía precisamente este tipo de propuestas. Estuve yo haciendo esto de abril 2020, primero en radio convencional, en Los Ríos, Los Lagos, fueron como 10 radios que me transmitieron esto, pero después ya esto no pudo seguir aguantándose, y me echaron para abajo los programas. Y ahí ya opté por meterme directamente a la red, a transmitir y mostrar mi cara, poner rostro a esto, y ya hacerlo audiovisual totalmente, a partir de prácticamente inicios de mayo. Después de un estudio, un retiro que hicimos cuando nos metieron aquí la cuarentena en Osorno. Eso fue en abril, prácticamente fines de marzo, abril. Entonces yo me escapé antes de que comience la cuarentena, 24 horas antes yo me arranqué de Osorno, me fui al campo, y ahí estuvimos el mes y tanto, los casi 2 meses que estuvimos en cuarentena en Osorno, y estudiando todo el tema para buscarle la hebra de qué se trataba todo esto. Y ya después, cuando pudimos, se levantó la cuarentena, pudimos regresar a Osorno, y ya le dimos duro y parejo en el audiovisual, en la red, a todo este asunto. Y por ahí yo dije, bueno, estoy solo en esto. ¿Qué pasa? Nadie se pronuncia, no hay manifestación, no hay resistencia. Y bueno, después vi, por esa cosa de la vida, me llegó un link de una radio de Santiago, La Mirador del Gallo, y precisamente ellos estaban, por suerte, también transmitiendo todo esto, y ahí me enteré de que estaba Aldo también como participante de esto. Tenía sus días en los cuales él participaba, y ahí ya me fui enganchando también con la propuesta que estaban haciendo, tal como nosotros acá. La única diferencia es que nosotros salimos a la calle, ¿sí? Yo salía a la calle, soy, digamos, de infantería también, y transmitía de la calle todo lo que estaba sucediendo, las primeras manifestaciones, siempre con bozal abajo o sin bozal directamente, en plena época dura, digamos, de esto, que te estoy hablando de mayo, junio, julio 2020, Sí. cuando la cosa era bastante compleja. Pero ahí estuvimos, ese fue como los comienzos de toda esta guerra. Eh, y tú, Aldo? Para mí ha sido como un bautizo de fuego, así, porque yo egresé hace 3 años ya de mi carrera, soy un psicólogo clínico joven,
pero en el transcurso, yo debo decirlo así, yo como que me impuse un permiso de movimiento años atrás porque, bueno, es verdad eso que dicen, o sea, no es que sea verdad cuando dicen que los psicólogos están medio mal, es porque somos quizás algunos muy excéntricos, nuestra forma de pensar tan como particular. Entonces, desde antes uno empieza a notar cómo la gente se comporta en masa. O sea, por ejemplo, como tú cuando vas a un restaurante, a un cine o cuando vas a los parques, inevitablemente cuando tienes la vocación, empieza a entender cómo la gente y cómo uno fluctúa en relación a los demás, cuando uno es parte de un colectivo y cuando es parte de una individualidad. Y resulta ser que todo lo que tiene que ver con lo que hemos vivido desde marzo del 2020 ahora, es como la teoría puesta en práctica a nivel masivo. Es como para uno justo la prueba que necesitas para darte cuenta de que eso funciona así, es cuando vimos lo que vimos. O sea, para mí fue los 2 primeros 3 meses quizá, igual que Pato, no sé, bueno, en mi caso anduve un tiempo con mascarilla, pero después de eso nunca más la ocupé y solamente ya en situaciones muy ocasionales, que el supermercado, que no te dejan entrar, dada mi condición también como psicólogo, lo mío tampoco es la confrontación, por lo tanto a veces también eso te ayuda a empatizar, a también definir un poco más la empatía con las demás personas, en el sentido de que una de las cosas que fui viendo en todo este proceso no es solamente la trampa psicológica, la guerra psicológica que pude corroborar, y la hermana mayor es la guerra cultural, sino la necesidad de que al otro, a las otras personas, no tratarlas con desprecio. Esa ha sido como la mejor de las experiencias que he tenido en estos 2 últimos años, porque precisamente eso es lo que se busca. Y precisamente desde hace 2, 3 años atrás, mucha gente se ha dado cuenta, de despertado. Entonces, en ese despertar, en mi opinión, ha sido muy satisfactorio conocer gente que ha entendido ese mensaje. Pareciera hoy, por lo que se ve hace 3 años, que las cosas no son tan aterradoras como solían ser. O sea, ese poder no es tan poderoso como se ve. Y al igual que, bueno, tú que llevas años y Patricio, los que hemos estado tanto tiempo investigando en profundidad esto, inevitablemente te lleva a entender que esto es una lucha que es más metafísica, incluso, que hay una lucha entre el bien y el mal. O sea, todos los caminos te llevan a esa puerta, o sea, es inevitable. Nadie quiere enfrentar esa realidad. Entonces ahí está el rechazo hacia los demás. Oye, Aldo, yo te quería preguntar sobre lo que acabas de decir, que no te voy a decir que me frustre, me gustaría que fuera diferente. Yo sé que a mucha gente le molesta que yo siempre esté hablando de la parte divina y pues hable de mi Dios, lo mencione. El solo hecho de mencionarlo les molesta. ¿Ah? Les gustaría que, claro, hablar de Jehová, Yeshua, les molesta. A otros es miel sobre su boca, música para sus oídos, pero hay una gran parte que no. Y la gente lo que busca mayoritariamente es la opción política, que a mí me produce arcadas, ¿ya? Yo absolutamente alejado de la parte política y por eso yo choco, porque para mí la política es no solo la política, pero es una de las partes del mal, ¿no? Cómo se ancló, o cómo se ancla en los planetas, los distintos planetas donde gobierna la oscuridad. Una patita de la mesa es la política. Y aquí no hay tutía, o sea, o participas de ella o te alejas de ella, pero no es que haya otra opción, otra forma de hacer las cosas, sino es por lo que lo que está dentro de la política es político. Entonces, es como súper difícil para mí tratar de alejar a la gente de eso, porque, por ejemplo, disculpen que los meta en ese sentido, en esto, no es mi intención meterlo, pero llevarlo a la idea para poder explicarlo. El rollo de Revelación, Apocalipsis, dice, hay una advertencia para la humanidad que dice, aléjate, pueblo mío, salte de Babilonia, ¿no? Está en la advertencia, sálganse para que no participen de sus pecados, ¿no? Ese salirse vendría a hacerse como, por ejemplo, alejarse de la política. No es Babilonia no es la política, es todo lo que representa el sistema que está implantado en el mundo, ¿ya? Donde vemos cómo se mueve todo esto, donde la política es
un cuento de arreglines, todo muy falso, donde hay unos poderes en la sombra, un estado profundo enorme, unos grandes tentáculos que vienen desde Europa, que pasan por América del Norte y se distribuyen para el mundo, ¿ya? Eso es como lo que es la política básicamente. La economía es una manera de controlar a la población tremenda y muy efectiva, la controlan como se quiere, a través de la economía. Otra pata de la oscuridad, otra pata de Sauron, ¿ya? Entonces, yo trato de, dentro de lo que hago, fuera de dar una lucha en algún plano formal, terrenal, como haber presentado algunos recursos en las cortes, por ejemplo, eso es una parte que yo lo hago siempre con algún objetivo. Ya el último recurso, del que ustedes saben que presenté, que era amparo en contra de la ministra de Salud, yo perseguía hacerla pasar mal a ella, personalmente. Yo sabía de antemano, y yo lo hice en un video, y dije, yo no creo que esto vaya a más, que la Corte fuera a conceder lo que yo estaba solicitando. Pero yo sabía que le iba a hacer pasar mal, que la iba a inquietar un fin de semana, 3, 4, 5 días, que iba a estar inquieta, ¿ya? Y dentro de eso, o sea, yo creo que aparte de inquieta, la calificó mal, ¿ya? Entonces, cuando vino el rechazo que ganó la opción predominante, casi 2/3 de la población, oficialmente, lo oficial, no sé si hubo estafa electoral o no, pero dentro del oficial que conocemos, ¿ya? La mujer para afuera, o sea, yo siento que sí hubo repercusiones, ¿no? Pero cuando busco, yo trato de buscar, así por ejemplo, en el grupo, en mi grupo de Telegram, la gente siempre se va a lo político y raya en lo político. ¿Existe, tú ves alguna manera psicológica de hacer que la gente no se quede pegada con los árboles que tiene al frente y que pueda ver el bosque como es realmente? Porque eso es como lo que hay, ¿no? Los árboles impiden ver el bosque. ¿Cómo lo verías tú eso, Aldo? Yo he aprendido a vivir en el presente, independientemente de si el futuro está escrito, entendiendo de que lo que va a pasar. O sea, no puedo evitar lo que va a pasar. Y lo único que puedo hacer es hacerlo mejor en el presente, día a día, cada segundo. Cuando tenga la oportunidad de ayudar a otra persona, es lo único que me ayuda a mantenerme vivo, porque los que estamos en estos temas, y los que rechazan tu postura, porque tú prácticamente has mencionado el Apocalipsis. Yo creo que todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, el Apocalipsis es el libro por excelencia que nadie quiere ver, porque es la película que termina bien, pero hay que pasar por un parto. Y yo considero que uno tiene diferentes visiones de ver las cosas. Sin embargo, insisto, uno ve que al final todos los caminos te llevan a Roma, o sea, el final va a ser el mismo para todos. O sea, lo que estamos viendo, y tú lo puedes relatar, es que se está cayendo el velo a la mentira. O sea, ya prácticamente hace 3 años, ¿te imaginas, por ejemplo, saber que hay una conexión entre no sé, el narcotráfico internacional con partidos políticos, con el gobierno? O sea, son cosas que hace 3 años eran impensables, pero ahora se están viendo. Ahora, si tú me dices la opción política, ese es el tema. Tú sabes perfectamente en base a las mismas escrituras cómo funciona el rebaño. Entonces, la gente le cuesta separar. Yo, de hecho, tengo varias facetas y una de esas facetas es la parte política. Debo reconocerlo, Juan Miguel, y es porque pienso que independientemente de lo que pase, eh, si no hiciéramos algo, no hubieran pasado por arriba como han querido. Y en ese algo tú también has tenido una participación notable como abogado. Entonces creo que es como ponerle un poco de bálsamo a lo que uno está viviendo. O sea, lo importante es hacerse fuerte acá en el presente y no estar muriendo de pena por lo que va a pasar al futuro y lo que pasó en el pasado. Eso te lo digo por experiencia, por fe y por ciencia, me lleva a ese final, a ese camino final. Si estás acá, evita realmente que el paso por la política, por ejemplo,
cuando vas a una manifestación, no estás esperando que todo el mundo se contagie con eso, que todo el mundo despierte. Porque esa es la desesperación que tiene la gente, que todos despierten, y la realidad es que no todos van a despertar. Ni siquiera los que dicen estar despiertos, están despiertos, incluido el que está hablando. Entonces ese proceso yo lo veo como un parto doloroso, y cómo yo puedo, termino acá, cómo yo puedo vivir con tranquilidad es que cuando tengo la oportunidad hago lo mejor de mí, o sea, trato de ser siempre la mejor versión de Aldo Tazara. Darle la pasada a la gente, cuando voy en el auto, por favor adelante, incluso cuando está el tráfico movido y no hay paso cebra y puedes, hay criterio, paráis y le dais la pasada, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se le cayó algo? O sea, un consejo, una llamada telefónica, un mensaje de texto, algo, o sea, siempre se puede hacer algo. De esa forma es como yo sobrevivo, por lo menos yo, esa es mi experiencia. Adelante. Patricio, estás muteado. Ahí. ¿Por ahí? Perfecto. Sí. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo me acordé cuando estabas tú comentando sobre tu recurso de protección que fue rechazado y que ya se veía venir que iba a ser rechazado, como todos los recursos de protección. Ya nosotros ya a esta altura prácticamente tenemos la bola de cristal, sabemos cómo va a proceder, digamos, los tribunales, lo hemos conversado cuántas veces, Juan Miguel, Sí. pero hay que hacer esa, como decía el general Matei, yo en algún momento lo comenté, hay que hacer esa bomba para joder, como él lo quería hacer con los argentinos, en esta cuasi guerra en la cual estábamos 4-1 en contra de los argentinos, que tenían una fuerza aérea poderosa realmente, pilotos extremadamente profesionales. Bueno, nuestros pilotos de la Fuerza Aérea también son de lo mejor. Pero teníamos muy poquitos aviones, entonces el general Matei dijo, bueno, agarren avionetas, agarren helicóptero, todo lo que vuele y pónganle una bomba, háganle colgar una bomba y le tiramos esa bomba de alguna manera. Bombas para joder. Y al final esas bombas para joder intimidan y sirven. Así que hemos hecho muchas bombas para joder, entre ellas tus recursos de protección, los recursos de Natalia, etcétera, etcétera, el abogado Fuchloger, Ricardo Sorno, en fin, y toda la gente de la resistencia, los medios también, que somos súper importantes, para joder a quienes tenemos que joder, y paulatinamente eso produce un desgaste al poder. Y por eso han ocurrido todas estas ganancias de pequeñas batallas que hemos estado ganando en este último tiempo, y es un, digamos, un estandarte lo que pasó con el rechazo, que también todos pusimos de nuestra parte. Ese 62% cada uno puso de su parte. Este es un triunfo del pueblo y no de un sector específico. Todos hicieron su rol, su oficio, Sí. y logramos lo que logramos. Y es la única manera, es que cada cual ponga de su parte sus bombitas para joder cada cual, y vamos a lograr ese objetivo que como tal como hemos conversado, no es de corto plazo. Es un camino que tenemos que seguir recorriendo, un largo y sinuoso camino, como dice la canción de los Beatles, y lo vamos a lograr al final. Estoy seguro de ello. Tengo la certeza absoluta. Sí. Oye, perdón, sobre lo que estás diciendo, ¿tú qué estrategia usarías tú, Aldo, para, para que se respete la voluntad manifestada, que nos obligaron a ir a manifestar un sufragio, votamos, ¿ya? Y ahora dentro del poder político, llámese gobierno, Cámara de Diputados o Senado, quieren dar vuelta a este cuento? ¿Cómo, cuál sería la estrategia para que se mantenga esa voluntad manifestada? Bueno, yo creo que uno de los factores muy importantes es que, como buena guerra psicológica que es y como funciona la psicología de guerra, es que lo que han hecho es minar nuestra moral. Durante todo este tiempo, esas noticias que han venido asustando, aterrorizando a la gente, han ido mirando la moral. El chileno tiene por idiosincrasia como cierto pesimismo, es más negativo que positivo. Entonces eso juega a favor cuando hay una guerra psicológica. Entonces creo que mucho del trabajo, me sumo a las palabras de Patricio ahí, el trabajo, porque hace poco un diputado se arrojó el éxito de esta campaña
para bajar la mascarilla y el tema del permiso de movimiento. Y creo que hay que decirlo, ese trabajo comenzó precisamente con la gente de la resistencia que ha estado virtualmente, que ha salido a las manifestaciones en la calle, que ha trabajado de una u otra forma arduamente informando a los apoderados, pegando afiches, etcétera, etcétera, etcétera. Se me olvidó algo, disculpen, pero desde ahí parte esto. Y a pesar de que las manifestaciones nunca fueron más de 3.000 personas, las redes sociales cumplieron una muy grata, una muy buena misión, porque al final todo esto fue debido a todos estos programas, todos estos espacios que se hacían. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Porque esto también lo hemos conversado. El tema de lo que pasó el día 4 de septiembre fue una victoria. El que lee historia de Chile, podemos decir con toda certeza que fue la primera victoria del pueblo de Chile. Sin miedo a equivocarme, la primera victoria del pueblo de Chile. Todavía no le toman el peso a lo que pasó el 4 de septiembre, porque en el fondo el análisis a mí me lleva a lo siguiente. Le hicimos un parelé a la ONU, momentáneo, como ustedes quieran. El problema es que, ¿dónde veo el problema en la gente? La gente inmediatamente, en vez de decir, oye, mira lo que hicimos, fue como ganar un mundial de fútbol. Yo lo veo así, sin exageramiento. Pero sin embargo, la gente como lo ve, no, es que ya están preparando algo los globalistas, no, es que ya nos tienen cocinados. O sea, si tú estás enfocando, y esto lo dice Carl Jung, y la mayoría de los que tienen, que incluso son creyentes, dicen que cuando el enfoque mental se hace colectivo, pero bien, está correctamente dirigido, es que inevitablemente puedes cambiar algo. Anda a cambiar la gente de los pueblos del interior la fe, reunida de 3.000, 4.000, 5.000 personas, como son la fiesta de la tirana, cada uno con sus creencias, pero el poder mental que se junta. Entonces, si no aprendemos de esos pequeños ensayos que llevan mucha gente de fe llevando siendo décadas, no lo entendemos que también nosotros tenemos que lograr esa unificación, como dice, por ejemplo, Pato Bajo, la abogada Natalia Leiva, ha trabajado en la calle, tanto como en la asesoría jurídica para el resto de las personas. Entonces, eso es algo positivo porque la gente, ¿qué necesita también? Referentes, pero buenos referentes. Porque Chile no es un país, mira, te hablan de democracia directa. Todavía el chileno necesita ciertos líderes, necesita gente que lidere movimientos. Es imposible pensar en que tenemos la madurez, el conocimiento, el espíritu para poder organizarnos. Y lo que más se ha visto durante todo este proceso es que han habido en base a visiones, discusiones, y es precisamente lo que no debemos hacer. Entonces, ¿qué veo yo en eso? ¿Qué veo yo en esta medida? Que tú debes saber perfectamente, y Pato también, que pienso que cuando enfocamos la caída o cómo va a ser esto, que no viene de adentro hacia afuera, viene de afuera hacia adentro, si lo enfoco. Por ejemplo, los juicios que ganó Robert Kennedy marcan un precedente. Entonces, en relación a eso, cuando yo veo esa señal desde afuera hacia adentro, veo que realmente el plan se le empieza también a complicar, que necesitan lanzar esos dos, y por eso bajaron, y creo que tiene mucha relación con lo que va a pasar el 1 de octubre. Entonces, si esos dos eventos no lo estamos viendo positivamente como recargar, reorganizarnos, oye, tenemos dos golpes de moral a favor de nosotros. Esto de viajar del presidente hacia un lado a otro, estas conversaciones, y siguen toda la farándula, que el Pascal, que el Obama, son señales de lo que se está gozando de este veranito de San Juan, por así decirlo. Entonces, ahí está el tema psicológico. La moral también tiene que ser recargada. Ha despertado más gente. ¿Cómo debiera manifestarse eso? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tendría que hacer la gente, por ejemplo, no sé, a nivel de las redes sociales, más manifestaciones? ¿Cómo se reafirma este triunfo, esta votación? Bueno, que creo que hay varias medidas que quizás han estado mostrando. La misma Natalia también, esto de salirse de los partidos políticos, algo que se está dando. O sea, hay muchas formas de boicotear a la clase política, al poder político, también al poder empresarial. ¿Cómo te lo digo? Por ejemplo, el tema de las manifestaciones masivas. Estamos organizarnos entre, si hay un 62% de personas que no quieren que les cambien el país, debemos aprender a tolerar nuestras diferencias, porque el rechazo, por ejemplo, es transversal.
Y nosotros, gracias a ese 62%, no solamente el grupo que representamos quizás nosotros que estamos más en sintonía con lo que es el globalismo, no todos entienden el factor global. Se quedó congelado, Aldo. Ahí ¿Sí? estás volviendo. Ahí sí. Sí, te habías congelado por unos segundos. Dijiste que no todos entendían el factor global. Del 62% lo que necesitamos es unirnos. Si dentro de esa unión de grupo hay gente que anda con mascarilla, en vez de mirarlos feos o en vez de tratarlos de borrego, bueno, aceptemos nuestras diferencias, si ahora lo que necesitamos es unión, unión. Y sobre todo que los pocos líderes que tenemos van solo a las manifestaciones. Creo que son diferentes frentes, Juan Miguel. Esta es una batalla que se está peleando en diferentes frentes. Pensar que todo el país quiere que entremos en una Agenda 2030, una por desconocimiento, pero hay mucha gente que se ha dado cuenta. Yo sigo insistiendo de que, y lo hemos también visto, hay una masa silenciosa de gente. No todos hacen ruido, pero muchos están claros en eso. Entonces, esto ha cumplido una gran labor. El celular ha sido muy importante para esto. Entonces, creo que entender que las últimas dos cosas que han pasado en este mes han sido muy, pero muy buenas para el país. Y eso nos da ese golpe moral para seguir participando, seguir boicoteando ciertas cosas. Es totalmente válido salirse de los partidos políticos. Creo que eso ya no tiene ninguna vuelta, hay que hacer más análisis. Lo mejor que puede hacer la gente es salirse de los partidos políticos. Porque esa es una forma también de validar el sistema. Los partidos necesitan militantes. Sabemos que está el problema de los refichajes legítimos. O sea, hay un montón de factores que pueden debilitar esa costra que no nos deja avanzar de cierta forma. Perdona que te interrumpa, Aldo. Este programa va a ser visto por harta gente, ¿ya? Pero hay gente que, por ejemplo, la dueña casa, un trabajador por aquí, otro por allá. ¿Qué les aconsejas a ellos hacer en directo, en concreto, específicamente? Creo que lo mejor pasa por uno y con la familia. Creo que lo más importante en estos momentos es sostener los lazos familiares, dejar diferencias, superar diferencias, enfrentar diferencias. Y creo que los niños, en especial a los niños que sabemos cómo está el tema de la ESI y otros factores que están pasando en la educación, creo que también es momento de que las madres, los padres que están más despiertos con lo que acontece, ya no nos sirven capsularlo y sacarlo de una realidad que lamentablemente van a enfrentar y una realidad que ya están enfrentando. Entonces, por lo menos acá en Iquique yo trato de hacer un trabajo programático de talleres para llegar a ciertas juntas de vecinos, trabajo con gente en otras partes de la comuna de Altos Pisos. Entonces a mí se me ha hecho bien complejo y también muy, muy gratificante saber que hay gente que necesita que le llegue la información. Entonces no solamente las redes sociales funcionan, sino que muchas de esas familias que están inquietas por lo que también acontece. Si hay un dicho que el chileno es tonto hasta el mediodía, pero también se da cuenta. Y de hecho, insisto, esa cifra, ese dato, 62%, habla de una masa transversal y silenciosa. Porque ¿cuántas personas han sacado las manifestaciones sin despreciar las máximas en Santiago? 3.000 personas. Y nosotros vemos que sacaron 50.000 indígenas para echar abajo el permiso de movimiento. Entonces, Chile no llega a eso, porque Chile nunca llega a entender realmente la gravedad de la obediencia a la cual está acostumbrado, con la cual vivir. ¿Y cuál es la respuesta? Lo que no quiere Chile, y eso también está claro, violencia. Por eso no le está resultando el octubrismo esta vez a los que mismos iniciaron lo que pasó hace 3 años atrás, porque la gente no quiere violencia, pero sí se pueden dar manifestaciones pacíficas que tienen un efecto tal y más grande que lo que nosotros hemos visto en estos últimos años. Adelante. Sí, yo le quería preguntar a Patricio, ¿qué opinas tú respecto de esta ida del presidente a las Naciones Unidas y 2 días después los anuncios de que se acaba el 1 de octubre, lo que ya sabemos,
pero que necesitamos todavía que sea publicado en el diario oficial para que sea, pero fue después de que se fue, o sea, la ministra no se iba a arrancar con colores propios, así que es como que, y se ha reunido, por lo visto, por lo que me enteré por ahí, por Twitter, estuve sapeando un poco, ¿ya? Y estuve viendo que se ha reunido el presidente con todos los progres del mundo, Emmanuel Macron, la von der Leyen de allá de Europa, etcétera, etcétera. O sea, es como que se fue a recibir instrucciones, se fue a llorar, ¿no? Por lo mal que lo estaba pasando por acá, no lo quieren mucho, ¿ya? Como quedó demostrado para el Día de las Glorias del Ejército, en la Parada Nacional, ¿ah? El gran rechazo que concita a su persona. Así que, bueno, son sus karmas nomás. ¿Tú cómo lo ves, Patricio, la ida de él hacia allá, hacia las Naciones Unidas, con toda la información que tú recabas? Bueno, fue a recibir instrucciones, yo creo, de los jefes, o sea, eso está clarísimo. Es un globalista de tomo y lomo, Boric y compañía, como gran parte de los gobernantes de aquí de Latinoamérica, a excepción de muy poquitos, tenemos que nombrar quizás a Bolsonaro y quizás Bukele y chao. O sea, todo lo demás están abocados a todo lo que es ONU, a todo lo que es globalitarismo, en fin. En cuanto a encuestas, bueno, Boris aquí en Chile, tú sabes, tiene prácticamente sobre el 60% y con ayuda, yo creo, de reprobación. Entonces, siempre he dicho yo que un presidente que tenga sobre el 50% de rechazo, la verdad que no debería ser presidente. O sea, realmente irrisorio de que tengamos un gobernante con tan poco apoyo de parte de la ciudadanía. Y esto ha quedado demostrado precisamente en el último plebiscito. Si nos abocamos a las encuestas, yo soy publicista, por eso me dedico mucho al tema de las estadísticas. Juego mucho con eso, me gusta. Y es una ciencia muy interesante. De hecho, las encuestas del rechazo se equivocaron muy poquito, muy poquito. Entonces, tenemos que basarnos en eso. Tenemos que tener cuidado, sí, con lo que va a pasar con los sondeos de este último lado, digamos, post plebiscito, porque por ahí CADEM está diciendo que un gran porcentaje de chilenos quiere una constitución constituyente, o sea, un nuevo plebiscito, ¿La una nueva Asamblea? constitución. Y yo no le creo a esa encuesta en absoluto, porque de hecho hemos hecho encuestas a nivel de medios alternativos y la diferencia es abismante. La última encuesta que hizo mi medio indica 94% o 92% para que la constitución continúe tal cual y solamente un 8% para que haya cambio o cambio de constitución propiamente tal. Y otros sondeos también de otros medios son muy parecidos, incluso más potente que el mío, 96%, que no quiere nueva constitución. Entonces, hay una guerra ahí, obviamente, mediática en relación a lo que los grandes medios que manejan millones de personas están diciendo, que son absolutamente todos globalistas prácticamente, y los otros que que se pueden contar con los 5 dedos de una mano, que estamos diciendo todo lo contrario. Entonces, hay que luchar contra todo eso. Hay que luchar contra una radio que es la más importante de Chile, que tiene 3 millones de seguidores en Facebook, nosotros tenemos 3.000. Entonces hay una diferencia atroz Sí. en la cual tenemos que combatir, y a pesar de eso hemos logrado cosas, a pesar de eso. Y las redes se están de una u otra manera nutriendo con información muy, muy veraz, y eso indica que estamos destronando hasta cierto punto y poco a poco a los medios tradicionales. Se habla de que hay muchos medios grandes que están quebrados, al igual que en Estados Unidos dicen que hay muchos también que ya están quebrados, CNN, en fin, todo eso. Entonces hay un cambio que viene, y en ese sentido, el rol que tenemos nosotros, a pesar de todo el impedimento, la falta absoluta de recursos, ha sido importante, pero más que nada como esfuerzo unipersonal, prácticamente. Juan Miguel. Yo quisiera
dentro de esto mismo, tocar un tema porque nos acercamos como a la hora de tope que habíamos dicho, parece que amerita un segundo programa en un tiempo No te cercano, puedo creer. porque esto se ha ido volando el tiempo. Aquí hay una cosa que yo le estoy dando vuelta, es que lo que se estableció como el Estado actual, la noción de Estado, que parte básicamente con lo que es la Revolución Francesa, y con este que Rousseau denominaba el contrato social, es como que llegó a su fin, que se acabó, y que la gente, todo lo que sea, y ahí es como difícil darle vuelta al chip, decir que esto ya no funciona, el Estado, o sea, fuera que nunca ha funcionado bien realmente, yo creo que en ninguna parte del mundo, prácticamente ninguna, pero ahora es como, por lo menos en nuestro país, es demasiado notorio. ¿Ah? El Poder Judicial es juez y parte, se empodera de lo que dice el gobierno y de lo que viene en definitiva de afuera. Estoy pensando en todo lo que tiene que ver con la empresa farmacéutica que penetra hacia lo que vienen a ser los mismos tribunales que se dedican a perseguir a las familias, ¿no? Pues, estoy pensando en las inyecciones, ¿ah? Pensando que, y se sientan en la legalidad, en la verdadera legalidad, en un Estado de Derecho. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, y qué es lo que la gente está sufriendo en la actualidad, que tiene que ver directamente con las inyecciones ministeriales obligatorias. Y el decreto obligatorio es un decreto exento, que en ningún caso puede ir sobre las leyes permanentes, por sobre los tratados y sobre la misma Constitución. Cuando hablamos de leyes permanentes, tratados y constitución, estamos hablando de un aspecto de juridicidad, un aspecto jurídico, que obviamente gente de derecho debiera comprenderlo súper bien. Llegamos a los tribunales y los tribunales están jugando por una opción que está en la vía opuesta al derecho, absolutamente antijurídica. Y se están usando herramientas que no debieran ser. ¿Ya? Es como el uso de la fuerza. Y el juez es juez y parte al mismo tiempo. Es una total connivencia con los agentes de gobierno. Entonces, para mí eso así en plano práctico, en forma bien pragmática, es como la muestra de que, y todo esto que estás diciendo tú, Patricio, en relación al porcentaje de gente que está en favor de una opción y no de la otra, está demostrando para mí que el Estado este es un Estado fallido, que ya no sirve, es corrupto todo el mundo, y hay que acabar con la noción del Estado actual, o sea, buscar, a mí me gusta mucho en ese sentido el aspecto como anárquico, no entendido como una cosa violenta o una expresión marxista o muy lejos de eso, sino que pensando en quienes somos nosotros como seres de origen divino, la mayoría, bueno, no sé la mayoría, pero la parte importante, ¿ya? Tenemos un origen divino, ahí viene nuestra libertad, ahí vienen nuestros derechos, viene todo, conferido desde nuestro creador padre. ¿Ya? No, y no acá abajo los que se apoderaron del planeta y se creen dueños de todo y apoderándose de territorios y del espacio y creen que todos somos robots, somos cosas, es objetos. Entonces, yo creo que aquí humanamente hay como dos, en este momento, como dos vertientes que debieran manifestarse. Una que es como la espiritual, que se agarra la fuerza que debiera tener, que es absolutamente consustancial al ser humano, porque lo espiritual se ha dejado de lado, desgraciadamente. ¿Ya? Se ha separado de lo material, pensando que es algo opuesto a la materialidad. Yo me acuerdo con mi papá, falleció hace una década,
o más de una década en realidad, yo no me acuerdo exactamente cuándo, pero él también era abogado y, y algunas discusiones en el sentido, el argumento de él en relación a lo que yo manifestaba de lo espiritual, me decía, es que esas cosas son como espirituales, ¿ya? Y estamos aquí en la materia, como si aquí en la materia no rigiera para nada la espiritualidad, como de qué me está hablando, eso como para la gente que va a misa, o que hace retiros, o hace meditaciones, tal vez, ahí cae lo que es la espiritualidad, pero en este mundo no, pues este mundo es material. Y yo creo que ahí es donde hay que meter, despertar, tratar de despertar, para que la gente entienda que la materialidad está vinculada con la espiritualidad totalmente, y rescatar eso que es lo que realmente somos, ¿no? Porque lo que yo he visto en todo este tiempo, la mayoría de la gente que se ha contactado conmigo, que es harta gente, eh, lo que les hizo a unos o a otros inyectarse o no es una fuerza interior. Y esa fuerza, ¿de dónde sale? Emerge de la luz, emerge de la cosa espiritual que mueve realmente a las personas. Entonces yo creo que aquí hay como dos caminos. Para los que no crean mucho en la parte como espiritual divina, debieran pensar en transformar y acabar con este falso estado, este estado fallido, que vale hongo, que no sirve en ninguna parte del mundo, hay que tratar de acabar con él. Y los otros, dedicarse de lleno a la parte espiritual, porque estamos viviendo tiempos espirituales de término, acercándonos a términos de ciclo y a vivir eventos importantes en ese sentido. Y yo sí me gustaría aprovechar esto en los últimos minutos, antes que ustedes den su despedida, y esto es algo que tengo convicción para todos nuestros hermanos de habla hispana en el mundo, en decir, bueno, ustedes saben que yo no tengo religión, ¿no? Yo tuve religión en el pasado porque mi familia era católica, entonces estuve en colegio de curas, 11 años, después estudié en la Universidad Católica, en la Pontificia, así que, pero después de eso caí en el ateísmo, ¿ya? Y después me despertaron, ¿ya? Y de ahí que estoy en este camino que llevo en la actualidad. Entonces, la Biblia, por favor, esta es mi parte, mi cierre del programa, no se lo digo a las personas, a todas las personas, a ustedes, de aquí no sale, de nosotros tres, ¿ya? Esto no se va a escuchar muy lejos, pero la Biblia no es solo, o sea, nunca ha sido un libro de cuentos. La Biblia, lo que nosotros llamamos Biblia, ¿ya? Lo que nosotros ya denominamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿ya? Es un proyecto, es un plan que tiene un desarrollo y que tiene un único propósito, ¿no? Tiene un único propósito y que es nuestra redención, salvación. Y lo que yo quiero, ya no para los religiosos, sino que para la gente que está como ahí a medio camino, ¿no? Es darle una fe a lo que nos fue anunciado. Nos ha sido anunciada una salvación y yo quiero como tratar de reactivar eso al año 2022. ¿Verdad? Decir, si bien es cierto, muchas cosas fueron escritas hace como 2000 años atrás y 4000 más o menos en ese periodo de tiempo, entre 4000 y 2000 años aproximadamente, ahí se escribió todo lo que nosotros conocemos, es decir, eso está vivo, eso está vigente y ahora llegó el momento del cumplimiento. Y por eso estamos viviendo todo esto que estamos viviendo. Tiene que ver con el anuncio de nuestra liberación. Yo quisiera despedirme anunciando liberación para la humanidad, liberación en especial el próximo año. Dije el año 2022 no iba a pasar nada, lo dije desde el año 2021, ¿no? Que este año no iba a pasar nada, pero hay algo que siento en mi interior, que el próximo año puede que nos tengamos novedades interesantes, y con eso cierro. Así que mi bendición para ustedes. Patricio, tus palabras finales. Bueno, me cuelgo un poquito del tema espiritual. Yo soy muy espiritualista, muy espiritual. Me conocen mucho
mis cercanos por mi perfil místico. Desarrollé durante muchos años, desde muy pequeño, esa inquietud en el ámbito sobre todo de lo filosófico, místico, digamos, esotérico en algún aspecto y todo ese tema. Y ahí me he ido formando hasta, bueno, como a los 15 años, hasta quise ser Hare Krishna, así es que por ahí va la cosa. Pero soy un libre pensador a estas alturas, a pesar de pasar por algunas escuelas de conocimiento y ya uno después hace una síntesis de lo que son digamos, sus inquietudes en ese sentido, esa conexión que hay con lo alto. He tenido unas experiencias, digamos, muy potentes también en ese sentido con maestros. Tuve un proceso de enfermedad y tuve ahí ayuda también de arriba. Tuve un cáncer cuasi terminal y tuve ayuda de arriba, curación y todo eso. Pero es una historia que yo estoy contando en un libro y que no llego nunca a terminar por todo esto de la pandemia que me quita tiempo. Pero bueno, eso a propósito de lo que tú hablas de la espiritualidad, que es muy importante. Ahora, la gente dice, esto es una guerra espiritual, esto es un asunto espiritual. ¿Pero qué significa ser espiritual? ¿Es ser bonito? ¿Bonito? ¿Es orar todos los días? ¿Es meditar todos los días? ¿Es ir a visitar la Virgen todos los días? ¿Es ir a la iglesia, cualquiera que sea, todos los días? ¿Eso es espiritual? Yo pienso que no. Pienso que ser espiritual es ser consciente. Es actuar en conciencia. Y ahí está todo el secreto. Entonces, cuando tú actúas en conciencia, actúas con la totalidad, digamos, de tus sentidos. Actúas con la mente, actúas con el corazón, y como se dice, puedes sentir con la mente, puedes pensar con el corazón, como es la fórmula de los místicos. Entonces, en ese sentido, tenemos que sí impregnar a la gente de esto en base a su nivel de evolución que sea, ya sea más alto que el mío, más bajo, pero en ese aspecto, digamos, ir despertando a la gente bajo esa premisa. Y paulatinamente se van a ir dando las cosas. La gente, como dice Aldo, es muy pesimista y eso es baja vibración, es baja espiritualidad. La gente se pelea, tiene mucha egolatría, caso mismo aquí mismo en la Resistencia. Yo lo conversaba con Virginia David, por ejemplo, que es una amiga nuestra también de la Resistencia, psicóloga. Ella comentábamos de que la gente se pelea mucho, hay mucho ego. Yo le dije, mira, es simplemente por la baja espiritualidad de esas personas. Si tienen alta espiritualidad, no van a estar peleando por tonteras. Hay otros principios, hay otros conceptos. El concepto de la totalidad, de cómo se ven las cosas en un nivel evolutivo diferente. Entonces, eso es lo que yo creo que el camino va por allá. Como también comentábamos con Aldo, este es una misión en principio de las minorías. Las mayorías ya nos estamos dando cuenta cómo están en este momento. Hay mucho por hacer, pero los cambios los han hecho las minorías y hablábamos incluso contigo en programas anteriores de ese 20-25% que es el que va a hacer los cambios, pero tenemos que ser ese tipo de guerreros místicos de los antiguos, de los griegos cuando fundaron la democracia, en fin, preparados, altivos, espirituales, valientes, pero, por cierto, con los pies bien puestos en la tierra y trabajar por eso y, digamos, enfrentar esta guerra bajo esos términos. Eso podríamos decir al final. Gracias, Aldo. Voy a despedir con una sola frase, aludiendo toda la espiritualidad que ustedes también comparten y comparto con ustedes. La frase es esta. La luz los quema, el perdón los ofende, el amor los perturba, la ascensión les molesta. Es el destino de la oscuridad, no es juicio ni castigo, es la física de este universo. Mucho gusto, gracias por invitarme, Juan Miguel, y un gusto siempre, Patricia, también compartir contigo un espacio. Un abrazo. Shalom, namaste. Namaste. Y espero que tengamos una segunda, no hay primera sin segunda. Así que bendiciones para usted, bendiciones para el pueblo y ¡Viva Chile! sí, viva Chile y viva las demás naciones, aquellos hermanos que también nos pueden llegar a escuchar, especialmente a través de Sur de Chile Radio. Así que bendiciones para todos. Hasta pronto.